principios, hermanos, de los años 80, el doctor Patricio Carter, que era en ese tiempo misionero de los bautistas del sur en México y director del seminario de Lomas Verdes, entendió que Dios había puesto en su corazón la idea de plantar una iglesia en la Ciudad de México entre la gente del nivel socioeconómico más alto, gente de las Lomas de Chapultepec, de esos lugares, y entonces decidió empezar a orar con el propósito de plantar una iglesia en esa comunidad. En algún momento, con un grupo de jóvenes de su iglesia, hicieron una especie de asalto, es decir, llegaron a un centro comercial para compartir rápidamente antes de que la seguridad los sacara de ese lugar. Y uno de los jóvenes contactó a una mujer, le ofreció un folleto evangelístico, y la mujer dijo: sí me interesa platicar contigo, pero en este momento no puedo, tengo que hacer otra cosa, pero regreso en 1 hora. Si me prometes que vas a estar aquí, yo regreso en 1 hora. Y sucedió, efectivamente, la mujer salió, hizo lo que tenía que hacer, y 1 hora después regresó y empezaron a hablar del folleto, empezaron a hablar del evangelio, y la mujer manifestó interés en las cosas del Señor. Se encontró con el hermano Patricio Carter, quien le compartió el evangelio. La mujer aceptó a Jesucristo y empezó su proceso de discipulado, pero la mujer quería compartir el evangelio también con su familia. Tenía una hija que estaba estudiando filosofía en la UNAM, y le dijo: me gustaría hablar con tu doctor Carter porque tengo algunas preguntas que hacerle. Se hizo una cita, y efectivamente la chica tenía una serie de preguntas difíciles para el hermano Carter. Afortunadamente, hermanos, el hermano Carter rehuyó a la idea de participar en un duelo de egos. Evitó alardear su propio PhD, su propio doctorado en filosofía, o fungir como una especie de enciclopedia ambulante para enfocarse en lo único importante. Y entonces le dijo a la chica: podemos hacer 2 cosas, podemos hablar de tus preguntas o podemos hablar de Jesucristo. Y ella dijo: prefiero hablar de Jesucristo. Y entonces pudo compartir la palabra de nuestro Dios, resistiendo lo que hubiera podido hacer en primera instancia y participando de la misma actitud que el apóstol San Pablo tenía en Corinto, cuando dice: cuando llegué a vosotros me propuse no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Corinto, hermanos, era una ciudad que se jactaba de su espíritu helénico, y Pablo decidió no hablar otra cosa sino de Cristo. Se limitó a anunciar aquello a lo que él llamaba el testimonio de Dios. ¿Qué es el testimonio de Dios? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos recordar que el ministerio del apóstol San Pablo lo llevó a compartir el evangelio con diferentes tipos de personas y distintas comunidades. En uno de sus discursos de despedida, el apóstol dice: testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eventualmente tenía que hablar con judíos, frecuentemente tenía que hablar con personas sencillas. Inicialmente, hermanos, el cristianismo fue un movimiento de mujeres y de esclavos, y también en alguna ocasión tuvo que ir a la ciudad de Atenas para hablar a los filósofos acerca del evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Dios? Hay cuando menos 3 respuestas que encontramos en este pasaje. En primer lugar, es un testimonio centrado en Jesucristo. Empezando por las definiciones, testimonio es la traducción latina del término griego martiría, del que proviene nuestra palabra mártir. Originalmente carecía de la connotación sacrificial que hoy día damos por sentado. Tenía un significado general de atestiguar, como cuando el maestro dijo a sus discípulos allá en Hechos 1:8: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, por causa de las persecuciones del segundo siglo, los cristianos empezaron
a usar el nombre en el sentido de testigo de sangre, es decir, para hablar de aquellos que al precio de su propia vida compartían el testimonio de Jesucristo. Quienes no daban un testimonio cruento eran llamados simplemente confesores. Los que venimos de la competencia, recordaremos la letanía que dice: Reina de los mártires, ruega por nosotros; Reina de los confesores, ruega por nosotros. Y son conceptos que la iglesia primitiva manejaba para hablar del testimonio cristiano. Siendo honestos, la cristiandad antigua idealizó al martirio, hizo de los mártires los cristianos perfectos, y no es de extrañar que durante los primeros 4 siglos los paladines más populares en la iglesia fueran todos mártires. Ignacio de Antioquía, Justino mártir, todos los grandes líderes cristianos fueron idealizados como cristianos perfectos. Pero la iglesia también entendió que el martirio es un llamado excepcional de Dios para algunos, y que lo más importante es entender que siempre será más fácil morir para Cristo que vivir para Él, que un momento de sufrimiento, que un instante de dolor no puede compararse con una vida de congruencia, con una vida de compromiso. De modo que Pablo hablaba en nuestro texto de su papel como anunciador del Evangelio de Dios, y alude a su tarea como testigo de la revelación. Algunas versiones inglesas traducen el testimonio acerca de Dios, pues es un testimonio sobre Dios, pero que viene de Dios mismo y está contenido en el Evangelio de Jesucristo. Un detalle interesante es que en el versículo número 1, es que en algunos manuscritos antiguos hay una variante, y donde Pablo dice testimonio de Dios, algunos traducen misterio de Dios, y la razón es evidente. La grafía de las dos palabras griegas es muy similar, la escritura es muy similar, pero para el caso era exactamente lo mismo. Era un testimonio de Dios comprado con sangre, pero eventualmente también cifraba ese misterio que Dios dio a conocer en Jesucristo. Pero para Pablo, Cristo era mucho más que un misterio develado, es mucho más que el autor y el consumador de la fe. Cristo es realmente todo para nosotros, como dice Colosenses 3:11. Con cuánta razón, decía William MacDonald, los cristianos tenemos la tendencia a gastar tiempo buscando nuevas experiencias espirituales que garanticen de alguna manera una victoria permanente o la libertad de los altibajos del diario vivir. Nos apresuramos a asistir a convenciones, conferencias, seminarios, talleres, en búsqueda de la elusiva fórmula mágica que suavice las asperezas de la vida. Folletos atinados nos aseguran que el doctor don fulano de tal va a compartir un secreto que nos hará avanzar en la vida espiritual. O bien algún vecino celoso intenta arrastrarnos al auditorio municipal para oír acerca de un atajo recientemente descubierto que nos lleva a la vida abundante. Los señuelos son abundantes, son una legión. Un predicador ofrece el camino verdadero a la realización. Otro anuncia el secreto triple de la victoria. Hoy asistimos a un seminario para aprender las claves de una vida más profunda. A la semana siguiente hay una convención sobre los 5 pasos fáciles para la santidad. Avanzamos en tropel a un llamado al altar que nos hará experimentar la plenitud del poder de Dios. O nos obsesionamos con la sanidad del cuerpo como si fuera la cosa más importante de la vida. En un minuto nos hacemos al llamado a la psicología cristiana, y en el siguiente a la sanidad de los recuerdos. Damos vuelta al cielo y a la tierra buscando una nueva cumbre espiritual. No cabe duda que muchos de estos predicadores son sinceros y que hay valor en algunas de las cosas que dicen. Pese a todo, tenemos que volver a la esencia
de la vida para encontrar que no hay atajos para la santidad, que los problemas todavía están allí y que debemos vivir día a día dependiendo del Señor. Tarde o temprano debemos aprender que es mejor ocuparnos de Jesucristo que en las experiencias. No hay desilusión en Él. Todo lo que necesitamos lo encontramos en Él. Me hace recordar una anécdota que he contado en alguna ocasión. Hace unos años en la Ciudad de México, la Iglesia Bautista Estrella de Belén tenía una invitación para predicar, y de alguna manera en el sermón se tocó el asunto de la guerra espiritual. Entonces, cuando terminó el sermón, se acercó una pareja y me contó su experiencia. Dijo: hermano, nosotros nacimos y crecimos en esta iglesia, pero de pronto sentimos que hacía falta algo más y decidimos salir de la iglesia para buscar eso que sentíamos que nos hacía falta. No sabíamos qué era, pero había una sensación de necesidad. Llegamos a una iglesia donde se predica la guerra espiritual y nos metimos en eso, y de pronto empezamos a ver cosas que antes no veíamos en nuestra casa. Empezamos a oír cosas que nunca antes habíamos visto. Teníamos la sensación de que alguien estaba allí, teníamos la sensación de que algo se movía a las espaldas, y nos dimos cuenta que nos metimos entre las patas de los caballos. Le abrimos la puerta a esas cosas, y claro que el adversario aprovecha la oportunidad para intimidar a las personas, y tuvimos que regresar a nuestra vieja y conservadora iglesia, donde si una garantía teníamos es que no se iba a predicar otra cosa sino el Evangelio de Jesucristo. Dice MacDonald: podemos mover cielo y tierra buscando experiencias, hasta que nos damos cuenta que del único y de lo único que debemos ocuparnos es de nuestra relación con Jesucristo. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Estamos hablando del testimonio de Dios, y el texto nos dice que es un testimonio basado en el poder de Dios. El mensaje de Pablo en Corinto se centra en Jesucristo. Cuando hablaba de Jesús, Cristo, hablaba de la persona y del oficio como Salvador. Pablo afirma que lo hizo así para que la fe de sus discípulos se basara en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. ¿A qué se refería? Pablo habla Pablo sabía lo que eran los hechos poderosos de Dios. Había sido testigo de muchos hechos así. Sabía lo que eran los milagros. El elemento milagroso estuvo presente en su ministerio, y Lucas daba fe de hechos de esta naturaleza en los que el apóstol participó en Éfeso, y dice: y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Esto me hace recordar una experiencia en la infancia, casi la adolescencia, en la que se mató un obispo en el norte de México. No recuerdo exactamente el detalle. El hecho es que en las parroquias empezaron a vender cuadritos de tela que había tocado el cuerpo del obispo martirizado. No sé de qué tamaño estaría el fulano, porque vendían cantidades extraordinarias de cuadritos de tela como una reliquia, como un sacramental, le llaman ellos. Es algo bien interesante. Originalmente la idea de sacramento abarcaba cientos de cosas: persinarse, el escapulario, el agua bendita, todos los sacramentos. Unos 1000 años después de Cristo, los filósofos católicos dijeron: no, los sacramentos son 7, y lo tomaron de la filosofía griega, de las supuestas 7 etapas en el desarrollo de un ser humano. Pero ¿qué hacemos con todo lo demás? Bueno, no lo podemos desechar.
Entonces, estos son sacramentos establecidos por Cristo y estos son sacramentales establecidos por la Iglesia, que tienen efectos parecidos a los de los sacramentos. Y entonces pasar el pañuelo por el cuerpo de un santo pues puede comunicar la bendición, supuestamente basados en pasajes como este del libro de los Hechos. Pero esto era real. Dice la palabra de Dios que las enfermedades salían de las personas, Hechos 19, 11 al 12. De modo que hablaba de la resurrección, pero del mismo modo, habla de la resurrección de Eutico de Troas. Usted recordará la experiencia. Dice la palabra de Dios que Pablo predicó tan largo en un tercer piso que uno de los asistentes se durmió y se cayó. Así es que les ruego su paciencia, hermanos, y espero que no pase lo mismo en este lugar. Habló, hermanos, de la preservación, Lucas, de la preservación de la propia vida de Pablo, quien fue mordido por una serpiente venenosa y sin embargo Dios guardó su vida. Estos elementos habían formado parte del ministerio y de la vida de Pablo. Sin embargo, una lectura cuidadosa del libro de los Hechos nos enfrenta a una realidad, y es que no hay un solo testimonio de un milagro realizado por Pablo en Corinto. Así que es inevitable preguntarnos, ¿a qué se refería el apóstol cuando hablaba de la fe de los corintios basada en el poder de Dios? Primeramente, hermanos, debemos decir que la palabra favorita de Pablo para poder era la palabra dinamis, de donde viene la palabra dinamita entre nosotros. Estamos hablando de algo poderoso. Según el caso, puede referirse dinamis al poder para salvar, al poder contra las potestades espirituales, al poder para servir en el ministerio, al poder en la debilidad, al poderoso triunfo de Dios sobre el mal, etcétera, etcétera. Para Pablo, la cruz representaba la suprema manifestación del poder de Dios. En la muerte, resurrección y exaltación del Señor Jesús, Dios manifiesta su poder superior contra el mal y especialmente contra el pecado, la muerte y el adversario. Entonces, el poder de Dios al que Pablo se refería es el poder de vidas transformadas. En Corinto no se habla de milagros, de hechos portentosos. John Houghton, un antiguo pastor de la abadía de Westminster, contaba una historia de un hombre que había sido alcohólico y malvado. Fue alcanzado por Cristo y sus antiguos compañeros de parranda lo hostilizaban diciéndole: no creo que seas un tipo tan tonto como para creer en milagros como aquel en el que Cristo convirtió el agua en vino. Y el hombre dice: yo no sé si Cristo convirtió el agua en vino en esa ocasión, pero en mi casa convirtió el agua en comida, en ropa y en muebles que antes no tenía. Dice: ese milagro sí lo puedo atestiguar. Aquí, hermanos, entendemos que no se puede refutar la evidencia de una vida transformada. De hecho, Pablo utiliza una palabra muy extraña y es la única ocasión en la que se utiliza en la lengua griega. No existe ningún otro documento salvo aquí, y es la palabra demostración, de donde viene el adjetivo apodíctico, que expresa la idea de un argumento contundente que no deja lugar a dudas ni a discusión. Estaba diciendo: las demostraciones de poder son vidas transformadas que no dejan lugar a la duda o a la discusión. Es curioso que solo Pablo utilice este término, pero lo utiliza para enfatizar el poder del testimonio de una vida transformada. En los Hechos, ¿cuántas veces tratamos de convencer a la gente discutiendo en vez de simplemente mostrarles a través de nuestra vida lo que Cristo ha hecho en nosotros? Una vez más recuerdo a Francisco de Asís, quien decía: vamos a predicar, y si es necesario, usemos la palabra.
¿Qué estaba diciendo el hombre? El testimonio de la vida. Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Como alguien dijo, un santo es alguien en quien Cristo vuelve a vivir otra vez. Ciertamente a nadie le hace daño ver milagros. Afirmamos nuestra fe cuando los vemos. Hermanos, es una experiencia y es una invitación para todos. Muy edificante que hemos vivido en el servicio de oración es ver respuestas de Dios a peticiones bien concretas, así específicas. Empezamos a orar y tiempo después alguien puede decir, Dios ha respondido. Y al final sabemos que es la gracia y el poder de Dios, no es otra cosa. Pero simplemente Dios se agrada de nuestra oración. Así es que les invitamos a todos al servicio de oración, o en línea o presencial, porque es un tiempo precioso de edificación. Afirmamos nuestra fe cuando vemos los hechos poderosos de Dios, pero el milagro más grande que Dios hace en este mundo es cambiar el corazón de un ser humano. Dice el Evangelio de Lucas que hubo 10 leprosos a los que Cristo sanó, y solo 2 regresaron a darle las gracias, y eran samaritanos. Los otros 8 no se molestaron en hacerlo. No sé cuál fue la razón. Tal vez dieron por sentado de que eran dignos de la gracia, no lo sé. El hecho es que ni siquiera volvieron a decir gracias por hacerlo. Decimos esto porque existe un énfasis muy fuerte en algunas tradiciones evangélicas en torno a los milagros. Afirman que el mundo necesita ver para creer, aunque Jesucristo enseña lo contrario. En Juan 11:40 dice, ¿no os he dicho que si creyereis, veréis la gloria de Dios? El maestro dice que son más bienaventurados los que creen sin ver. Pero sorprendentemente, este no solamente es un antiguo, no solamente es un reclamo antiguo de los creyentes, sino de cuando en cuando lo encontramos también en los no creyentes. Se cuenta de un predicador filipino que era acosado por un ateo. Incansablemente le hacía preguntas y ataques. Llegaba al servicio, interrumpía haciendo preguntas para desacreditar al predicador. El hombre se defendía como podía, pero el ateo no cedía un milímetro. Y un día en pleno servicio el ateo interrumpió al predicador diciendo, Jesús dijo que las cosas que él hacía a sus discípulos las harían también e incluso mayores. La Biblia dice que Jesús resucitó a muertos, así que espero ver exactamente lo mismo. Luego le dice, ¿a cuál de los presentes escoge usted para resucitar? Y le dice el predicador, lo escojo a usted, suicídese. Si lo resucito, sabrá que tengo razón, y si no lo resucito, usted gana. Ahí se acabó la discusión. En suma, Pablo sabía muy bien lo que el fundamento, hermanos, que había establecido para la iglesia en Corinto. Como Matthew Henry diría, cuando ninguna otra cosa se predica sino a Cristo y a este crucificado, no se emplean los medios de la elocuencia o la sabiduría humana, y el éxito de la predicación solo puede atribuirse al poder de Dios. El día de ayer en el seminario, hermanos, contaba la experiencia de un hombre de Dios, ahora está en su presencia, se llamaba Mardonio Santos. Era un hombre de la sierra de Oaxaca, en un tiempo en el que compañías madereras llegaron a la sierra de Oaxaca, donde él vivía, a talar los bosques. Había camiones para transportar la madera, y uno de los choferes de los camiones llevaba una Biblia y una guitarra.
En las tardes, cuando terminaba el trabajo, el hombre se ponía a cantar coritos y se ponía a leer su Biblia. Y Mardonio, que era alcohólico como el resto de la comunidad, en donde él vivía, estaban alcoholizados el más viejo y el bebé que venía en el vientre de la madre. Estaban alcoholizados. Le pregunta: ¿qué es eso que estás cantando? Son himnos para Dios. ¿Y qué es eso que estás leyendo? La Biblia, la palabra de Dios. Y el hombre tenía un interés obsesivo en eso. Y el chofer le dice: cuando vaya a Oaxaca te voy a comprar una Biblia y te la voy a regalar. Y cumplió su promesa. Llegó, le dio su Biblia y se la devoró. Se la comió. Dejó el alcohol, compartió con su familia, dejaron el alcohol, compartió con su pueblo, se convirtieron, y luego fue al siguiente pueblo, fundó 20 iglesias, sin ninguna instrucción, sin ningún otro elemento que la dirección del Espíritu Santo. Cuando la Convención Nacional descubrió esa obra, la adoptó y empezó a mandar predicadores, maestros, a formar iglesias, a establecer escuelas dominicales, a darle una estructura a las iglesias. Su hijo se llama Florian Santos. Es un hombre pequeñito, unos 60 quizá de estatura, es un gigante, un varón que usted pasa por la plomada, pastorea en San Luis Potosí, un hombre tan querido, tan respetado por su vida, por su testimonio. Yo le pregunté al hermano Florian: hermano, ¿cuántas iglesias establecieron ustedes en esa etapa? Dice: así establecidas 20 iglesias, sin ningún otro elemento que la dirección del Espíritu Santo. Decía Matthew Henry: cuando ninguna otra cosa se predica sino a Cristo crucificado, y no se emplean los medios de la elocuencia o la sabiduría humana, el éxito de la predicación solo puede atribuirse al poder de Dios. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando del testimonio de Dios, y el texto nos dice que es un testimonio basado en la sabiduría de Dios. Pese a que Pablo declara abiertamente la razón de su mensaje, se han buscado motivaciones más bien prácticas. Pablo dice: no voy a hablar de otra cosa. Y hay quien dice: no, es que hubo una experiencia que Pablo vivió que lo llevó a esta conclusión. Usted recordará que Pablo llegó a Corinto directamente de Atenas. Dice la Biblia que a los atenienses no les interesaba otra cosa que hablar y discutir de cosas nuevas. Y cuando Pablo llega, lo escuchan y lo invitan a la plaza, al Areópago, para que pueda compartir su mensaje. ¿De qué está hablando? Creo que son predicadores de dioses nuevos. Usted recordará el discurso de Pablo: varones atenienses, en todo veo que son muy religiosos, pues pasando por vuestra ciudad he visto altares a diferentes dioses y uno al Dios no conocido. Y entonces empieza a predicar el evangelio, pero cuando habla de la resurrección, su auditorio le dice: bueno, si hay resurrección, nos sigues platicando de la próxima vida tu discurso. Y lo dejan, y es una experiencia en la que Pablo tuvo realmente pocos frutos. Hay personas que dicen, se había reunido con algunos filósofos en el Areópago y había tratado de hablarles en el mismo lenguaje, y fue allí donde tuvo uno de sus pocos fracasos. Su sermón, en términos filosóficos, produjo pocos resultados. Es posible que se dijera a sí mismo: no voy a fracasar otra vez y voy a hablar un mensaje con la máxima sencillez. No volveré a intentar envolverlas en categorías humanas. No pretendo saber nada sino a Cristo y a este crucificado. Pues quien lo dijo tendría sus razones, pero honestamente dudo que Pablo haya fracasado en Atenas. La mayor parte del testimonio cristiano consiste en sembrar la semilla más que en ver los frutos.
El gozo del cristiano está en obedecer el mandamiento de compartir. Claro, hay más gozo cuando vemos el fruto. Hay más gozo cuando alguien responde al llamado del Evangelio. Pero Cristo no nos llama a convertir a nadie. El que convierte a la gente es Él. Y a final de cuentas, nuestra tarea es dar testimonio de Cristo. Y cuando no podemos darlo a través de la palabra, lo damos a través de la vida. Y puede ser tan irresistible que genera reacción en aquel que ve el testimonio de Cristo. La mayor parte del testimonio cristiano consiste en sembrar más que en cosechar frutos, y en este proceso participan muchos testimonios. Incluso los que saben dicen que antes de que una persona diga sí al Evangelio, ha recibido hasta 7 testimonios. Yo recuerdo, hermanos, cuando era adolescente, 1 o 2 veces me compartieron el Evangelio en un autobús en la ciudad de Torreón. Alguien se volteó y empezó a compartirme claramente el Evangelio. Mi papá venía atrás, y cuando llegamos a donde íbamos a bajar, ¿qué te dijo? Pues me habló de religión y, ok, está bien, vamos. No pasa nada. Pero hermanos, lo recuerdo bien. Lo recuerdo bien. Es verdad que cada conversión es motivo de gozo, y cuantas más ocurran, mejor. Por supuesto que deseamos ver los frutos de nuestra tarea. Cuando un pecador se arrepiente, no solo hay grande gozo en los cielos, también lo hay en la tierra. Aunque nuestra mayor alegría es cuando simplemente no solo alguien dice que sí, sino, como decía el apóstol San Juan, cuando oímos que nuestros hijos andan de la verdad. Según los bautistas del sur, de acuerdo a las estadísticas de las campañas evangelísticas, México se ha convertido 3 veces en los últimos 100 años. Los números no significan nada. Lo que realmente Dios busca es alcanzar el corazón de las personas. Quiero compartir esto, hermanos, porque nos anima a confiar en la fidelidad del Señor. Lo había comentado en alguna ocasión. El hermano Alejandro Zamora, un día que me invitó a predicar a su iglesia, fuimos a desayunar y me dijo: hermano, Dios me dijo que compartiera esto con usted y seguramente será de bendición para su ministerio. Y me comentó que él sufrió un aneurisma, un derrame cerebral masivo. Había pocas expectativas de vida para él, pero Dios lo redimió, lo salvó. Cuando volvió con su médico, el médico no lo podía creer. Obviamente tuvo algún deterioro del que tuvo que recuperarse, pero lo hizo totalmente. El médico estaba intrigado y le decía: a ver, don Alejandro, abra la boca. Y le revisaba la bóveda del paladar. Y le dice: perdón, doctor, ¿qué está buscando? Dice: es que supe que en Israel hacen una cirugía desde allí para llegar a la zona afectada. Dice, él no podía explicarse cómo este hombre estaba caminando, hablando, etc. Dice: cuando yo estaba en el hospital, dice, yo oía y entendía todo. No me podía mover, no podía hablar, no podía abrir los ojos, pero yo estaba consciente de todo lo que pasaba a mi alrededor. Dice, oía a los médicos decir: no, compa, pues si dura 2 días, pues, pero si la familia tiene lana, pues lo podemos operar. Y dice, yo estaba oyendo todo. Digo, con respeto para los médicos, ¿no? Dice, yo estaba consciente de todo. Dice, cuando me recuperé, dice, no entendí lo que había pasado, hasta que me pidieron que fuera a visitar a una enferma, que, como dicen en Ezequiel Montes, estaba en estado vegetariano. Es decir, ya la mujer estaba en la situación del hermano Zamora. Llega el hermano, le toma la mano y le dice: doña fulana, soy el pastor Zamora, nos conocemos. Quiero decirle que hay 2 cosas que son las más importantes en la vida: la salud física y la salud espiritual. La salud física la podemos tener, la podemos perder, la podemos recuperar.
Pero la salud espiritual usted puede tenerla una vez y para siempre. Yo sé que usted me escucha, yo sé que usted me entiende, y Dios le está haciendo una invitación de que abra su corazón. Y dice, y vi una lágrima salir de su ojo. Estaba entendiendo perfectamente lo que estaba diciendo. Dice, eso me enseñó dos cosas. La primera, no te pelees con tus hermanos frente a tu padre inconsciente. Dice, porque te puede estar oyendo. Dice, imagínate, estás apretando el pescuezo a tu hermano como el sopilote parado esperando que caiga el cadáver, ¿no? Dice, y la otra, que hasta el último momento hay esperanza. El ladrón lo dijo en la cruz. Él no estaba como el Señor, colgado en la cruz. Pero el Espíritu Santo tocó su corazón y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que el fruto solo puede ser del Espíritu y la gloria solo puede ser para Dios. Pero al margen de estas consideraciones, sin pretender contradecir al apóstol, ¿quién puede decir que Pablo no fuera un comunicador elocuente y persuasivo? Lo fue tanto escribiendo como hablando. Lo vemos en sus cartas y lo vemos en sus discursos. Él dice que no quería ser elocuente, pero lo era. Ante el rey Agripa presentó ciertamente una disertación elocuente y persuasiva. Basta recordar palabras de su discurso, y hermanos, es una traducción. Parte del impacto del mensaje se pierde en una traducción. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, trataron de matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de las que Moisés y los profetas dijeron que habrían de suceder, que el Cristo habría de padecer y ser primero en resucitar de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y es una traducción. De modo que Pablo no pugnaba en Corinto por un discurso irracional. No proponía limitar el testimonio cristiano a meros sentimientos o experiencias místicas. Jamás sugirió, como Sócrates, que cuanta más irracionalidad, más espiritualidad. Tampoco negó el valor de las facultades racionales y verbales en la comunicación del Evangelio. No lo hizo el apóstol, ni podemos ni debemos hacerlo nosotros tampoco. Agustín de Hipona, uno de los mejores intérpretes de Pablo en la antigüedad, habló respecto al uso de estas facultades diciendo: ya que por el arte de la retórica se puede persuadir tanto a la verdad como a la mentira, ¿quién se atreverá a decir que los defensores de la verdad deben estar desarmados contra la mentira? Pues los que intentan persuadir falsedades saben que una buena presentación hace al oyente benévolo, atento y dócil. ¿Quién diría que los que inculcan la mentira deben saber exponerla con brevedad, claridad y credibilidad, y en tanto que los que cuentan la verdad deben hacerlo de un modo que produzca hastío en los que escuchan y dificultad para entender y rechazo para ser aceptada? Pero Pablo, hermanos, decide deliberadamente no predicar otra cosa sino a Cristo y a este crucificado, simplemente porque él entendía lo que dijo, que Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. ¿Qué quería decir? A.T. Pierson, un eminente predicador bautista del siglo XIX, decía: sus acciones, sus palabras, sus hechos, todo lo que presentan son sabiduría de Dios.
provienen de la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión de Jesucristo. Luego de 40 días de andar entre los hombres, su ascensión a las alturas, el don del Espíritu Santo, su trono a la diestra del Padre, tienen que ver con nuestra santificación. Luego su regreso tendrá que ver con nuestra redención. Dice, cada elemento de la vida, del ministerio, del testimonio de Cristo tiene que ver con la sabiduría de Dios. El testimonio de Dios es entonces Cristo mismo. Por eso el discurso de Pablo era simple y directo. Se limitaba a él. Se limitaba a compartir ese testimonio respecto a Dios que venía de Dios mismo. No hay otro mensaje, no hay otro evangelio. Es lo único que podemos decir desde el púlpito. Y por eso, hermanos, William Amos Criswell, que fue presidente de los Bautistas del Sur, dijo en alguna ocasión a un grupo de predicadores, me gusta lo que les dijo: cuando un hombre viene a la iglesia, generalmente escucha a un predicador repetir en el púlpito lo mismo que han leído en los editoriales, en los periódicos y en las revistas. El hombre escucha una y otra vez lo mismo que comentan en la televisión, y entonces bosteza y decide irse a jugar golf los domingos. Cuando un hombre viene a la iglesia, lo que en realidad te está diciendo es: pastor, ya sé lo que dicen los comentarios en la televisión, los escucho todos los días. Ya sé lo que dicen los editoriales, los veo a diario. Ya sé lo que dicen las revistas, las leo todas las semanas. Pastor, lo que quiero saber es si Dios tiene algo que decir. Y si es así, díganos qué es. Lo que decía Criswell, en otras palabras, es que a final de cuentas, solo Cristo puede satisfacer la necesidad que el alma humana tiene de Él. Como conclusión, seguramente el mejor epílogo a nuestra reflexión se encuentra en las palabras de William MacDonald, un predicador del siglo pasado, quien decía: en la iglesia de Corinto algunos trataban el evangelio como trataban que el evangelio fuera intelectualmente respetable. Su preocupación por la sabiduría de este mundo les hizo sensibles a aquellos aspectos del mensaje cristiano que resultaban ofensivos a los filósofos. No tenían la intención de abandonar su fe, sino de redefinirla para que fuera aceptable a los eruditos. Pablo se enfureció por el intento de vincular la sabiduría del mundo con la de Dios. Sabía que lograr reconocimiento intelectual resultaría en una pérdida espiritual. Enfrentémoslo. No hay algo en el mensaje cristiano que no escandalice a los judíos y sea tropezadero a los gentiles. Y no solo lo es para ellos, sino que los cristianos, en nuestra mayoría, no somos lo que el mundo podría llamar sabios, poderosos o nobles. Tarde o temprano tendremos que darnos cuenta de que en lugar de pertenecer a la inteligencia somos necios, débiles, viles, menospreciados, porque es así como el mundo nos considera. Pero lo maravilloso es que Dios utiliza este mensaje que puede parecer locura a los que no se salvan, pero sabiduría a los que creen. Dios se vale precisamente de personas como nosotros para realizar su propósito. Al escoger individuos poco prometedores, evita la trampa de la pretensión del mundo y elimina cualquier posibilidad de la jactancia, y hace que la alabanza sea solo para nuestro Dios. Esto es lo que quiso decir, y esto no quiere decir obviamente que no haya lugar para la erudición,
pero a menos que la erudición se combine con una profunda espiritualidad, esto nos embotará y llegará a ser un verdadero peligro. Pablo llegó a Corinto no con excelencia, palabras o sabiduría. Determinó no saber otra cosa sino a Cristo crucificado, y sabía que el poder estaba presente en la simple y franca presentación del Evangelio, en lugar de los espinosos, intrincadas teorías infructuosas que nadie beneficia, ni en rendir pleitesía a la intelectualidad. Lo que el hermano estaba diciendo es lo que dice Blas Pascal, un filósofo. Los católicos dicen que era protestante disfrazado, y los protestantes decíamos que era católico, y luego de pronto como que no sentimos mucha comodidad con lo que él decía, pero era un hombre cristiano. Él inventó las matemáticas cuando tenía 7 años. Su papá lo puso a estudiar gramática latina y francés, y Pascal le decía: papá, ¿cuándo me vas a enseñar matemáticas? No, ese es un premio que tú tienes que ganar. Imagínense ustedes de qué tipo de gente estamos hablando. Como el papá no creía que tuviera los méritos para estudiar matemáticas, pues las inventó. Y un día el papá lo estaba espiando y llega y ve que está haciendo ecuaciones allí, y se aterroriza y va a buscar al maestro de matemáticas de la ciudad y le dice: mira lo que está haciendo. Y ya el maestro le dijo: estos se llaman ecuaciones de primer grado, estas de segundo grado, estas se llaman... Y todo lo que le enseñan a uno por allí en la prepa o en la facultad, si incluye matemáticas, pues ya lo único que hizo el maestro es darle nombre a lo que Pascal descubrió. En su momento, hermanos, inventó la calculadora, la pascalina. Hay ecuaciones que llevan su nombre, pero en su momento decidió abandonarlo todo para dedicarse a Cristo, a conocerlo y a meditar en su enseñanza. En su libro Pensamientos dice: el mundo se enfurece porque los cristianos no pueden dar una explicación de su fe. Pero si lo hicieran, entrarán en contradicción con su propio discurso, que dice que lo que los cristianos predican es locura, para el mundo al menos. Lo que Pascal estaba diciendo es que hay un elemento sobrenatural allí, en la que Dios se da a conocer al alma y la redime, y produce un encanto en ella que nos lleva a repetir en plena conciencia las palabras de San Pablo: porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permites venir a ella y recordar que no hay otro mensaje, que no hay otra fe, que no hay otra esperanza que la que has revelado en la vida de tu Hijo amado, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Te bendecimos por eso, te damos las gracias en su nombre.